Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, tomemos entonces la enseñanza que venimos trayendo, y es acerca de lo que significa el nombre de Sem, la gran importancia que tiene Sem digamos, dentro de todo el plan de salvación y de redención que tiene el nombre de Sem. Sabemos que el nombre de Sem representa la fama, representa la autoridad, representa la revelación divina, representa el fuego purificador. Ya hablamos que la revelación divina tiene que ver como el fundamento, ¿no? La base para poder edificar y la base para poder crecer en el Señor. Habíamos hablado también que la función del fuego es purificar, limpiar, santificar y refinar. Hablar de fuego es hablar de incendio, es hablar de calor, es hablar de energía, es hablar de una temperatura alta, de quemar, arder y candela. Fíjense que los tipos de calor, recuerde que Cristian nos dio una vez los tipos de energía, ¿cierto? Y nos habló de todo esto, pero eso más que todo tiene que ver como en la parte natural, en la parte del calor, de lo que produce el sol, lo que produce las hidroeléctricas, todo eso que es el manejo que se le da dentro del plano natural. Pero aquí ya lo que tiene que ver con el calor, lo que tiene que ver con el fuego, en nosotros en el plano espiritual son las pruebas, son las dificultades, son las adversidades y son todas aquellas cosas que es el recurso que el Señor utiliza, uno, para saber qué hay en nosotros, dos, porque Él necesita sacar de nosotros las impurezas. Por eso la Biblia habla de que a veces el Señor nos lleva a pruebas muy altas, a pruebas muy fuertes, porque Él necesita saber en nosotros qué tanto de Dios tenemos, o si todavía el hombre gobierna mi casa, gobierna mi vida, y Él necesita ponernos en la dirección hacia el Señor. En el plano espiritual dice que representa las pruebas de Dios para con su pueblo. Y dice que estas pruebas son para sacar las impurezas que hay en nosotros. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, cuando nosotros llegamos, pues traemos muchas cosas, ¿no? Traemos creencias, traemos convicciones, traemos un estilo de vida, traemos una serie de cosas que nos enseñaron los papás, y que seguramente pues era lo que a ellos también les enseñaron, y muchas cosas de lo que ellos nos enseñaron, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pues están bien, porque nos formaron, nos instruyeron, nos sembraron o nos enseñaron a sentir temor de Dios. Ya nos enseñaron que había un Dios, pero que de pronto que si usted se portaba mal le daba un garrotazo, pero que si usted se portaba bien le daba una zanahoria y un pedazo de pan. Fíjense que de todas maneras algo de temor sembraron en nosotros para con las cosas del Señor.
Ahora, nosotros estamos hablando de la representación de ser como fuego purificador. Y dice que es necesario que cada uno de nosotros seamos purificados. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando nosotros vamos en búsqueda de Dios, pues Dios va a mirar qué hay en mí que no me permite crecer, que no me permite acercarme, que no me permite de pronto desarrollarme dentro del camino del Señor. Y Él empieza entonces a decir, voy a purificar esta parte, voy a limpiar esta otra, ¿para qué? Para que haya un camino abierto, para que ya no haya obstrucción, para que nosotros sintamos el deleite de buscar las cosas del Señor, para que le encontremos el gusto de leer la Escritura y podamos sentirnos identificados con la palabra, para que al mismo tiempo en que leemos la Escritura, nosotros tengamos la revelación de qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso es necesario que todos nosotros seamos purificados. ¿Para qué? Para poder entrar al reino, para poder irnos con el Señor, para poder disfrutar de la vida eterna, que es la recompensa que nos da el Señor para el esforzado, el trabajado, el que viene caminando, el que se ha restringido, el que se ha apartado para agradar el corazón de Dios. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera, dice, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo Pablo? Que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor como culto, debemos de presentarnos como ese cuerpo vivo, como esa búsqueda que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, para que seamos ¿qué? Agradables, para que nosotros seamos olor grato dentro del huerto del Señor. Fíjense que leyendo la palabra del Señor en Lucas, hay una parte que me llamó a mí la atención y que la estudié, que cuando termine de enseñar la parábola del samaritano, me voy a entrar a enseñarles lo que a mí me nació preguntarle al Señor, porque estaba leyendo la palabra y yo le dije, bueno, ¿y esto qué significa? Usted habla ahí de los malvados, usted habla ahí de los labradores, de los agricultores, ¿y eso qué quiere decir? ¿Usted qué está escrito detrás de todo ese mensaje? Y es impresionante lo que el Señor me enseñó. Es impresionante lo que está, digamos, cada una de las parábolas que el Señor nos enseña tiene que estar respaldada con el antiguo pacto, tiene que estar respaldada con algo del antiguo pacto, porque el Señor dice, yo no vine a hablar nada distinto a lo que ya está escrito. Por eso cuando uno empieza a leer y uno encuentra, fíjense que la canción que puso Leticia por aquí, yo tengo una parte donde dice, todo se lo debo al Señor. Y cuando ella puso la canción, yo dije, ay Señor, eso sí que me gusta, cuando hay esa armonía y cuando hay ese contacto entre los espíritus. Entonces fíjense que el hablar, porque hablar de la viña y hablar de la viña, eso es impresionante lo que enseña el Señor a través de la Escritura, de quién es el viñador, quién es el viñedo, quién es la vid, qué representa, y eso es impresionante lo que nos enseña la palabra. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos la vid verdadera, nosotros somos la vid verdadera. Nosotros somos del resucitado, nosotros somos, como dice el Señor en su palabra en Hebreos 12, nosotros somos de la vid verdadera, del resucitado. Ya las uvas silvestres, lo que me enseña Isaías, es el pueblo de Israel que no dio el fruto que el Señor quiere. Entonces, cuando uno empieza a analizar cada una de estas partes, cada cosa que está en la Biblia, uno encuentra qué es lo que me está diciendo el Señor.
Amén. Ahora, vamos a mirar una parte de la escritura dentro de todo el estudio que tengo de la letra con la que se escribe Sem. Una de los símbolos o de los significados de esta letra S es el fuego purificador. Vamos a Isaías 48:10. Isaías 48:10, lo que nos enseña el Señor en la palabra. Vamos a leerlo, dice así, Isaías capítulo 48, versículo 10. He aquí que te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Yo cuando estudiaba esta palabra, estudiaba esta escritura, encuentra uno grandes cosas, encuentra uno los misterios que nos da el Señor y que muchas veces nosotros le preguntamos al Señor. Muchos de nosotros estamos pasando dificultades, ya sea en la parte económica, ya sea una dolencia, ya sea un problema de fe, ya sea, bueno, cualquiera que sea su inconveniente, seguramente es un argumento del Señor, es un argumento para que nosotros crezcamos en fe. ¿Cómo yo voy a crecer en el Señor? Fíjese que el doctor hablaba el domingo de creciendo en las cosas del Señor, pero resulta que para que yo pueda crecer en el Señor, lo primero que yo debo de tener es fe. Debo de sembrar la semilla de fe, porque la fe es la que crece, la fe es la que se desarrolla. La semilla de fe es la que se fortalece en la medida en que yo vivo dificultades, en la medida en que yo paso adversidades, en la medida en que yo vivo situaciones. Es mi fe la que tiene que crecer. Por eso dice el Señor que la fe es un árbol, que la fe crece, que la fe debe ser probada, debe ser cimentada, debe ser establecida para que nosotros podamos aguantar las situaciones que se presentan, para que nosotros no nos dejemos caer en los momentos en que Dios ha llevado o Dios nos ha puesto a vivir situaciones, porque Él necesita saber qué tan grande estoy yo en el Señor, qué tan fortalecida es mi fe. Y resulta que para que mi fe crezca y crece, ¿qué es lo que me dice la Escritura? Para que su fe crezca, para que su fe se desarrolle, para que nuestra fe sea estable, resulta que hay un proceso que es un fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. Si yo no tengo paciencia en el proceso que Dios me lleva, en el proceso en que Dios me tiene, yo voy a terminar botando la toalla. Yo voy a terminar no creyendo en el Señor. Yo voy a terminar haciendo lo que Dios no quiere que yo haga. Pero como mi fe está siendo probada y yo debo de aprender a tener paciencia. Porque la paciencia, dice el Señor, que es un fruto del Espíritu de Dios. Y esa fe, esa paciencia, y viene otro, como dice Gálatas, como dice Colosenses, dice la palabra del Señor, donde dice que la fe, la paciencia, para que se desarrolle en nosotros el amor, el afecto por las cosas de Dios. Pero nosotros no somos pacientes, no somos tolerantes, no sabemos esperar en el Señor, y resulta que todo con el Señor es con paciencia. Porque si usted y yo no somos diligentes en las cosas de Dios, somos diligentes para obedecer al hombre, somos diligentes para obedecer a las redes sociales, a lo que habla el Pepito, a lo que habla el Menganito. Fíjense que yo ahorita les decía a las hermanas que había oído en uno de esos mensajes que llegan, que lo bombardean a uno con tantas cosas, y me llamaba la atención
que decía una persona, no sé que si era médico o como ahora todos son doctores, ahora todos enseñan a que haga las figuras, todos son, ¿cómo se llama eso? De educación física, que si le duele aquí haga esto, todos son doctores. Entonces, y uno dice, ¿será que sí estudiaron o simplemente porque van a esa cosa? ¿Ya? Entonces, fíjense que decía este muchacho, yo no sé si era médico o no, decía, usted no coma arroz recalentado porque se muere. Yo le digo, ay Dios, ¿yo cuántas veces me he muerto? Porque esto es lo que come uno. Si a usted le sobra de ayer, usted hoy se lo come, ¿ya? Y eso hay un montón de cosas que están enseñando en las redes sociales, en personajes, y nosotros sentimos miedo. Ay, entonces yo ya no lo hago. Pero ¿qué me dice a mí la Escritura? Yo tengo que aprender a confiar en el Señor, pero sí corro a confiar en lo que me dice el hombre. Entonces fíjense, yo decía, bueno Señor, menos mal, yo sí como arroz recalentado y eso le ha hecho un montón de cosas y termino comiendo y aquí voy Señor, no me muero. Así, no coma leche porque no sé qué, no coma queso porque no sé cuánta, que no coma, yo decía, entonces nos vamos a morir, todos nos vamos a ir como papeles de mantequilla a la presencia del Señor. Flaquitos somos a llegar a la presencia de Dios. Bien. Fíjense que aquí dice la palabra del Señor en Isaías 48:10, dice, he aquí te he purificado. Entonces yo me puse a mirar, me puse a analizar qué es lo que quiere decir o qué es lo que me habla la palabra del Señor. Y vuelvo y retomo lo que me dice la Escritura. Fíjense algo importante. A mí me gusta oír la Biblia, ¿por qué? Porque hay cosas que yo digo, ay, esto es aquí, y yo empiezo como a relacionar todo lo que yo voy escuchando. Fíjense, hermanos, que el primer mandamiento que nos da el Señor a nosotros es amar a Dios con el corazón, con la mente, con las fuerzas, con todo lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y yo decía, bueno Señor, ese es el primer mandamiento, pero ese primer mandamiento tiene que ver con el primer fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. Y el amor, dice el Señor, que Dios es Espíritu. Luego, el amar a Dios es Espíritu, es amar al Espíritu del Señor, es tener esa relación con el Señor. Porque si yo amo a Dios, estoy teniendo el primer fruto del Espíritu del Señor. Estoy entregando, estoy dando, y eso me lleva a mí a ser tolerante, me lleva a mí a seguir buscando del Señor, me lleva a mí a ayudar a mi prójimo, lo que dice la Escritura. Le vuelvo y le digo, para que usted pueda crecer en el Señor, debe desarrollar su fe, pero para desarrollar nuestra fe debemos de poner por obra lo que dice la Escritura. Debemos de confiar en lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice, he aquí te he purificado. ¿Qué es la purificación? Fíjense que si hoy en día venden los purificadores de agua, ¿cierto? Que se lo pongan a la llave y usted ha visto un montón de piedras, lo que le ponen ahí a eso, y esto, cuando usted abre la llave, supuestamente le pasa el agua limpia, supuestamente el agua está apta, y uno dice, bueno, pero ¿por qué anteriormente no había todo ese montón de cosas que hoy en día? Todos esos cuidados en exceso es lo que hace que mi cuerpo no tenga defensa. Hace que mi cuerpo no tenga cómo defenderse cuando hay una dificultad. Fíjense que los niños, que no lo ponga ahí, que no coma aquí, y por eso son niños blandengues, son niños enfermos. Y como uno comía esta tierra, y andaba uno con la pata pelada, y hacía un montón de cosas, y no tenía salud. Pero hoy en día no queremos, y entonces estamos llevando a que mi cuerpo no pueda defenderse de todo lo que hay afuera. Porque el cuerpo está capacitado y está adaptado para enfrentarse a todas las situaciones, para enfrentarse a cada circunstancia en la que sea, porque el mismo cuerpo se renueva, dice la Escritura. Las mismas partes de mi cuerpo se renuevan si yo hago lo que debo hacer.
Pero hoy en día ese es el problema. La gente es demasiado delicada, pasa un mosco y terminamos con una pandemia, terminamos hospitalizados. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando lo que el cuerpo necesita, que fue lo que el Señor nos mandó. Ahora dice, la purificación que en nosotros, como cuerpo de Cristo, dice, es un proceso en el cual Dios hará volver el cuerpo a su pureza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, los que oímos el mensaje, los que escuchamos al Señor, el Señor nos está llamando. El Señor nos está haciendo llegar su palabra a cada uno de nosotros, pero cuando entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, entramos en el proceso de la purificación. Entramos en ese proceso en donde el Señor empieza a sacar las impurezas, el Señor empieza a sacar todo aquello que en mí no produce fruto, que en mí no da la talla para que yo sea capacitado o esté apto para irme al Señor. Por eso dice que Él está haciendo volver al cuerpo a la pureza. ¿Cuál es el problema hoy en día, hermano? Si usted y yo miramos las redes sociales, vemos la contaminación visual, auditiva y una cantidad de cosas que nos dan las redes sociales que no nos edifican y que en vez de mantenernos alejados de las cosas del mundo, nos están llevando de cabeza. Y nosotros, como no tenemos ese temor reverente y decir no, nosotros terminamos también participando de todo ese montón de cosas que el mundo nos está ofreciendo. Por eso el Señor, ¿qué nos está diciendo? Yo los voy a purificar. Ustedes llegaron a mí, ustedes vinieron a mí, ahora voy a hacer el proceso de purificación. Ahora voy a hacer el proceso de limpieza. Voy a empezar a sacar todas aquellas cosas que usted trae porque no me sirven para que usted sea un cuerpo vivo, santo y agradable, porque es mi culto, porque es el lugar de mi morada, porque es donde mi presencia quiere estar. Pero como nosotros inundamos nuestro cuerpo con todo ese montón de cosas, pues estamos deteniendo el proceso de purificación, el proceso de santidad, el proceso de refinados para estar delante de la presencia del Señor. Dice, y eso está, o sea, ¿cómo me purifico? En la medida en que yo me entrego al Señor. En la medida en que yo obedezco la palabra, en la medida en que yo me alimento de la Escritura, en la medida en que yo digo, Señor, enséñeme qué es lo que está escrito en su palabra. Tengo este problema, Señor, ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cómo voy? Una de las cosas que yo le oro mucho al Señor, y Dios es testigo, y a veces me quebranto en la presencia del Señor, es la mala salud que hay en el pueblo. Porque eso es lo que uno ve, enfermos. Y yo le decía, Señor, dígame, ¿qué hacemos, Señor, para que su pueblo no esté enfermo? ¿Qué hacemos, Señor? Sánelos, Señor, porque es que su palabra dice que usted vino a sanar, usted vino a liberar, usted vino a ponernos en una condición diferente para con el Señor. Pero estamos enfermos, hermano. Y muchas cosas es porque nosotros no nos hemos cuidado o porque no hacemos lo que dice la Escritura. Y yo le oro al Señor y yo le clamo y yo le lloro, Señor, ¿qué hacemos? Y muchos, el Señor me dice, muchos están porque no se alimentan como deben de ser. Y eso es lo que siempre me dice el Señor. No nos estamos alimentando, no estamos durmiendo lo que se merece, no estamos haciendo lo correcto con respecto a mí, porque el Señor dijo, nos dio una serie de cuidados para que yo tenga una salud perfecta, para que yo tenga una salud emocional perfecta para el Señor. Todavía tenemos muchas cosas guardadas en el corazón y eso es lo que me lleva a mí a no tener una sanidad y una salud en el cuerpo. La purificación, miren lo que encontraba, la purificación es una medida. En la medida que yo me voy metiendo con el Señor, dice que la purificación es una medida de limpieza.
Si yo sé que mi forma de hablar, que mi manera de ser, mi manera de proceder, mi manera de responder no es agradable al Señor, pues Dios va a empezar a formarme esa forma, a empezar a transformarme, empezar a que yo tenga una manera de hablar diferente, una manera de responder distinta, que cuando me digan que estoy errado, no me enoje, no me ponga furioso y no tome la decisión que toman generalmente los inmaduros, es me voy de la iglesia. Y aquí dice que la purificación es una medida de limpieza por la que debe pasar el cuerpo de Cristo. Es una medida de limpieza, es una forma, es una manera como el Señor va a decir: estás con lepra en tu corazón, entonces vamos a mirar qué es lo que está produciendo esa lepra, qué es lo que está produciendo ese desajuste en el cuerpo, qué es lo que está produciendo esa situación en usted. Entonces vamos a mirar, vamos a analizar, pero esto es lo que tiene que hacer. Y dice la Escritura, y dice, para que pueda ser redimido, se debe sacar toda la impureza recogida mientras estuvimos en el mundo, para que luego nosotros podamos disfrutar del reino venidero. Muchos de nosotros todavía tenemos cosas del mundo, todavía tenemos cosas del ayer, todavía en nuestro corazón hay cosas guardadas, tenemos un cofrecito allí guardado, tenemos allá un rollito, tenemos allá cualquier cosa guardada, y a lo mejor esa situación no nos está dejando acercarnos al Señor. Luego, si yo llego a la presencia del Señor, denle la llave de todos los cuartos de su corazón, entréguele las llaves al Señor, y Dios va a usar el conocimiento como llave para que usted sepa qué estamos haciendo mal. ¿De qué me sirve, hermano, tener el conocimiento si no estoy haciendo lo que Jesús dice? Practique el conocimiento, practique lo que usted está leyendo, practique lo que usted está escuchando. De nada nos sirve, hermano, que nosotros nos conozcamos la Biblia al derecho y al revés, que se conozca usted todos los versículos, que diga que esto, que si eso simplemente es conocimiento. ¿Cuándo ese conocimiento le va a dar vida? ¿Cuándo ese conocimiento va a ser una ejecución en nosotros? Cuando yo lo lleve por obra, cuando yo lo ponga en ejecución. Si yo miro, las letras de aquí están muertas. Está muerta la letra acá. ¿Cuándo la letra en la Biblia va a coger vida? Cuando yo la practico, cuando yo la ejecuto, cuando yo digo: Señor, usted dice que me va a refinar, usted dice que me va a curar, usted dice esto, entonces ¿qué debo hacer? Porque es que el Señor es el que conoce cuál es la raíz de mi problema, cuál es la raíz de las situaciones que yo estoy viviendo. Pero uno de ellos, usted y yo debemos de reconocer que hay cosas en nosotros que no queremos reconocer, que nos están impidiendo muchas cosas con el Señor. Y por eso aquí dice que la purificación es la medida que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para santificarnos, para sacar de nosotros lo que nos impide caminar en honestidad, en integridad y en transparencia con el Señor. Por eso es lo que dice. Fíjense, hermanos, que nosotros cuando cometemos fallas tenemos que ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ¿por qué tengo este pecado repetitivo? ¿Por qué no he sido sanada de esto? ¿Por qué sigo? Hay que entrar a mirar si es que esa situación de su alma, esa frialdad que tenemos para con las cosas de Dios, es algo que yo estoy viviendo. Es algo que yo no quiero cambiar. Es algo que yo le digo: no, yo no creo que eso sea suficiente. No, yo creo que eso, no, a mí no me interesa eso. Pues sí, ¿qué tal que ese sea el meollo de toda la problemática que nosotros estamos viviendo? Porque nosotros no queremos reconocer que Dios nos ha dado palabra, que Dios nos está dando una escritura, y que esa escritura y esa palabra me está diciendo que hay algo dentro de mí que debe cambiar.
Hay algo dentro de mí que debo cambiar el rumbo de lo que estoy haciendo. Si Dios me dijo que no, si Dios me mandó a decir que no, ¿por qué no obedezco lo que el Señor me está hablando? Porque no me interesa, porque no soy obediente al Señor. Por eso dice, en la antigüedad ella se podía llegar para, o sea, la purificación. ¿Cómo se obtenía la purificación en la antigüedad? Cuando una persona cometía un pecado, cuando una persona tenía culpa, cuando una persona había cometido una falla, el Señor había establecido unos rituales. El Señor ha establecido una serie de actos religiosos, de actos ceremoniales. Y el hombre tenía que cumplir. Si yo había fallado en alguna parte de lo que el Señor había puesto que no, pues había un ritual, había el llevar al tabernáculo o llevar al templo de Jerusalén, llevar una ofrenda. ¿Para qué? Para que mi pecado fuera redimido, para que mi pecado fuese olvidado, para que mi pecado no estuviera delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que estableció el Señor desde el principio, hermano. Hoy en día no son los rituales, hoy en día no es eso, hoy en día es mi fe, hoy en día es decirle al Señor, bueno, Señor, tengo este problema con mi fe, tengo este problema con mi carne, tengo este problema con la loca de la casa, tengo este problema de relacionarme contigo, tengo este problema. Señor, dígame cómo lo vamos a resolver. No diga, Señor, resuélvalo. No, porque aquí el Señor dice, hagamos, usted y yo. Usted es la que tiene, porque usted es la que tiene el problema. Y se supone que el proceso, la situación que nosotros estamos viviendo o que vamos a vivir es porque el Señor me quiere limpiar de esa respuesta, de esa actitud, de esa incredulidad, de ese miedo, de ese facilismo que nosotros queremos para buscar al Señor. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. El Señor dice, el hombre debe buscar la forma de estar en santidad y puro delante de su presencia. De tal modo debe cuidar sus acciones y su fruto en el caminar con el Señor. Nosotros estamos cuidando nuestras acciones, nosotros estamos cuidando lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Fíjense que dentro de lo que el Señor me ha enseñado de lo que es la vid, el viñedo, y el viñedo es Israel. ¿Y por qué el Señor le decía que el Señor no le había dado lo que Él quiere darle a Israel para que sea próspero, para que sea una potencia, para que sea lo más grande? Porque en el corazón de ellos existe la avaricia, la codicia. Entre ellos se engrandece, y eso lo dice el Señor. Por eso el Señor a muchos no nos va a dar el dinero, la grandeza, porque mi corazón se engrandece, porque mi corazón se jacta y porque nosotros nos terminamos alejándonos del Señor. Eso lo dice el Señor en su palabra. A mí me sorprendió, o sea, todo lo que a mí el Señor me enseñó de quién es la viña, quién es el labrador, quién es la vid, qué significa, quiénes son las uvas ácidas. Yo dije, Señor, yo he leído, pero hasta ahora me desayuno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me tiene que revelar qué es lo que nos está enseñando el Señor. Y por eso es importante escudriñar para que entendamos en dónde estoy errado. Si mi fe no crece, ¿cómo sé que mi fe no ha crecido? Por el fruto. Si usted no da fruto, ¿cómo sabe? Tiene que preocuparse que usted no está dando fruto para el Señor, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso no estamos dando fruto. Y eso es lo que quiere el Señor. Lo primero que el Señor quiere que usted aprenda a tener paciencia en el proceso que Dios tiene mientras la limpia. Mientras saca de nosotros esas cosas que están tan arraigadas,
y que seguramente no es lo que Dios quiere, pero usted y yo seguimos empecinados, seguimos arraigados y sigo caminando en lo que el Señor me dijo que no. Y sigo haciendo y sigo caminando y obrando, y el Señor desde el principio me dijo no. Y no he entendido la problemática, la estrellada, la situación, no la entendí. Que no es lo que usted y yo estamos haciendo, sino es lo que el Señor quiere que yo haga para Él. Porque una de las tareas, uno de los propósitos que el Señor tiene para con el que ha sido redimido es que usted será usado por el Señor. El redimido está llamado a ser usado y que cumpla una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero para que usted y yo seamos usados, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados, necesitamos ser refinados, como dice el Señor en su palabra. Pero ¿en qué proceso vamos? ¿En el de limpieza o ni siquiera hemos empezado el proceso con el Señor? Dice, Dios en la antigüedad estableció una serie de rituales de acuerdo al pecado y a la ofensa que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Es lo que el Señor estableció desde el principio, desde la época en que el Señor le dijo a Moisés y le entregó a Moisés todas las cosas que se debían hacer. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos dentro de los parámetros del Señor. Fíjense que en la antigüedad, cómo el Señor limpió al pueblo, cómo el Señor perdonaba los pecados, cómo el Señor mantenía una relación con su pueblo. Él estableció tres cosas: estableció los holocaustos, estableció las ofrendas y estableció las libaciones. Con esos tres recursos que el Señor hizo, era para que el hombre mantuviera una santidad para con Dios, mantuviera un vínculo con el Señor. Pero por eso Él estableció los holocaustos, que son los animales, que son la oveja, que es el cabro, que es el macho cabrío, que son las palomas. Eso lo estableció el Señor, porque eso tiene que ver con el derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, hermano. Pero también el Señor dio la opción para aquel que no podía, y sin embargo el Señor dijo, bueno, entonces vámonos con los cereales. Y hoy hay una persecución por los cereales. Que no coma avena, que no coma frijol, que no coma lenteja. Entonces, ¿qué vamos a comer? Si eso tiene que ver con procesos de perdón, con procesos de sanidad. Entonces, ¿qué es lo que el mundo quiere? ¿Qué es lo que el diablo nos está llevando a que seamos todos enfermos? Que estemos todos en unas situaciones que tenemos que, en vez de comer, entonces estamos echándole pepas, pepitas de esas de medicamentos. Y dice, eso será a través de los holocaustos. Habla de las oblaciones, y hablar de una oblación es de la quema de los cereales. ¿Cuáles cereales? El Señor habla de la cebada, el Señor habla del trigo, el Señor habla de la lenteja, el Señor habla de todos los cereales que son benéficos para la salud. Pero aquí el Señor está diciendo, habla del trigo y la cebada, porque sabemos que la cebada representa al gentil y el trigo representa a Israel. Eso es lo que me enseña la palabra. Pero el Señor está diciendo, si usted cometió una falla, cometió un delito, infringió una norma, fue partícipe de un pecado, entonces esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra debilidad en la carne. Dios sabe que nosotros somos débiles, pero no nos podemos escudar que yo soy débil y entonces todos los días estoy haciendo mi debilidad. No, eso ya se llama sinvergüencería. Es porque nosotros no queremos cambiar, porque ese pecado satisface mi carne, no simplemente porque yo lo quiero hacer. Entonces dice el Señor que estas oblaciones, que son los cereales, y fíjense que los cereales, para que se pudieran presentar al Señor, debían ser quemados, debían ser puestos al fuego. Y cuando la persona iba y le llevaba su ofrenda al sacerdote y la llevaba, tenía que llevar ya lista la arepa,
tenía que haber llevado ya listo las cosas. ¿Y qué hacía el oferente o la persona que traía la ofrenda al sacerdote? Le entregaba ya el pan, la torta o la hojaldra, se la entregaba ya cocida con aceite y con todo, y el sacerdote la recibía, iba al altar y hacía lo que dice la Escritura. ¿Qué dice el Señor con respecto a las ofrendas? Dice, parte de la ofrenda usted la quema en el altar y parte de la ofrenda se la come el sacerdote. Eso es lo que dice la Escritura. Porque ese es el pago, es la forma como esa persona se mantenía dentro de los sacrificios del Señor. Usted traía el pan o la hojaldra, que es un pan delgado, y lo traía ya con aceite, según lo que lo hubiera hecho en horno, lo hubiera hecho en sartén, lo hubiera hecho en la piedra, como lo hubiera hecho con el aceite. Y usted tenía ya que llevar la ofrenda hecha. No era que usted trajera todo y vaya, hágalo, ya el sacerdote allá con el casquito ese del panadero. No, usted ya tenía que llevar la ofrenda. Aparte de lo que era el carnero, eso sí es diferente, porque eso sí lo hacían, eran los sacerdotes, porque derramar sangre no era para el pueblo. Eso es lo que correspondía al levita, le correspondía a aquellos que habían sido asignados para esa tarea. Pero ya las ofrendas ya tenían otro proceso. Y es lo que dice la Escritura. Si usted va y lee en lo que dice Levítico, donde nos habla de todos los procesos que tenían que ver, las ceremonias que tenían que ver para que yo tuviese una cercanía con el Señor, para que yo tuviese una cercanía con el Rey. Y ese pecado, esa situación que yo había cometido contra un mandato del Señor, fuera cubierta por la ofrenda que yo le llevé al Señor. Fíjense que así como yo entendía, yo decía, ahora entiendo por qué el profeta le dijo a la mujer, regálame pan, pero me da mi primero. Porque ese era el principio. Él conocía la palabra. Ella, para que tuviera la bendición y tuviera la prosperidad, tenía que darle primero a quién, al siervo del Señor. Tenía que darle primero a quién, a Dios, lo que le pertenece. ¿Y qué dice la Escritura? Que mientras la tierra siguió en su sequía y siguió en su problema, el aceite no escaseó y la harina tampoco. Eso no es un principio bíblico, hermano. Por eso el que había cometido la falla tenía que llevar la ofrenda, y no era un pan de 200. Tenía que llevar el peso, porque el mismo Señor dio medidas. El mismo Señor dio las medidas y de peso, y cuánto de esto y cuánto de aquello, porque esa es la medida. ¿Para qué? Para purificar y la obediencia del Señor. Igualmente se sucede con las libaciones. Cuando la Biblia me habla de libaciones, derramar un líquido, ya sea vino, ya sea sangre o sea agua, cualquiera de las que se pidiera. ¿Por qué? Porque el mismo Señor fue el que le dio una medida, fue el que le dio un peso, fue el que dijo, este pecado se hace aquí, este pecado se hace con esto, este pecado se hace con aquello. No es que yo voy a llevar esto, no, porque es que la norma dice esto. Y esa era la función del sacerdote, hermano. ¿Por qué el Señor habla tan mal de los pastores? Señor Jesús, si usted va a Isaías, si no estoy mal, el Señor habla de los pastores. ¡Ay de ti, escriba y fariseo! ¡Ay de ti, sacerdote! ¡Ay de ti! Porque nosotros, los que tenemos esta tarea de direccionar al pueblo, de llevar a un pueblo a la santidad, nosotros estamos en el ojo de huracán del Señor. Es tremendo la situación que Él va a vivir, aquel que enseña la palabra pero que no se ajusta a la Escritura, que desvía la fe, que desvía al pueblo, que lo pone más a hacer otras cosas que enseñar lo que está escrito en la Biblia.
Por eso es importante conocer la Escritura, por eso es importante hablar de lo que me dice la Escritura, lo que me enseña la palabra del Señor. Entonces fíjense lo que me está hablando a mí el Señor. El Señor nos está previniendo, y cuando yo leía eso, porque yo le dije, Señor, ¿usted por qué habla y dice de los labradores? Señor, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir el labrador o el agricultor? Cuando usted va a Isaías, usted empieza a indagar, lo que el Señor está hablando es de los líderes espirituales, de lo mal que estamos haciendo, la tarea para el Señor. Eso es lo que significa cuando el Señor dice que Él vino, plantó una viña y se la arrendó a unos agricultores, a unos labradores y se fue. Pero mandó al uno y yo decía, Señor, ¿a quién fue el primero? ¿Y quién fue el otro? Porque ahí Él habla de varios. Él habla de varios labradores y varios enviados o mensajeros que el Señor envió y qué hicieron con ellos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que el Señor está diciendo que nosotros, los que somos los labradores, los que tenemos la tarea de sembrar, de dirigir, de guiar, de instruir al pueblo del Señor hacia Él? Y estamos haciendo mal la tarea. Y Él dice, ¡ay de ti, pastor infiel! ¡Ay de ti, maestro que enseña lo que no es bíblico! Porque cuando el Señor habla, vuelvo y le repito, hermano, de los labradores, Él está hablando de los pastores, está hablando de los sacerdotes, está hablando del escriba, está hablando del fariseo, está hablando del saduceo, está hablando de los ancianos, está hablando de los levitas y está hablando de los sacerdotes. Son malos y eso es lo que el Señor llama los pastores de Israel. Si estamos haciendo lo malo, toca decirle al Señor, ¿estamos enseñando lo que dice la Escritura o estamos cerrados? Por eso el Señor dice, no le preste atención a aquel que le está enseñando, no siga a ese que le está sacando del verdadero significado de la palabra del Señor. Que son labradores malos, son los predicadores que enseñan lo que no es bíblico, lo que no está escrito en la palabra de Dios. Eso es impresionante. Yo me quedé fría, yo dije, ay Dios mío, Señor, ayúdeme a decir la verdad, ayúdeme a enseñar su palabra. Estamos metiéndonos en su lenguaje, ayúdenos, Señor, si cometemos alguna falla, corrígenos. Pero para poder entender y poder enseñar la palabra, nos toca estudiar, hermano. Porque la disciplina viene para el que enseña, la disciplina viene para el pastor, porque esa era la tarea y es la tarea que tenemos nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos sido pasados por los procesos del Señor para llevar al pueblo a la santidad, para mantener un pueblo en la presencia de Dios, para que el pueblo haga lo que dice la Escritura. Eso es lo que me enseña la palabra, hermano, y es lo que me enseña la Escritura. Porque yo, la verdad, hermano, yo me quedé, como dice por ahí, fría cuando el Señor enseñó todo esto. Y por eso dice, cuídate de esto, cuídate de enseñar lo que no es mío, cuídate de la levadura, cuídate de ser un ciego para que me lleves a un pueblo y todos se vayan para el hueco, porque el ciego y los que siguen al ciego se van al infierno, dice el Señor. Y a mí yo dije, uy Señor, ayúdeme a que yo pueda enseñar la verdad, porque yo no me quiero ir para el infierno y de paso me los cargo a ustedes, porque eso lo dice la Escritura. Por eso, hermano, estudie la Biblia y cuando usted escuche algo que no es bíblico, vaya, dígale a la persona, usted dijo eso y eso no es, pero usted debe tener argumentos y debe tener fundamento en la palabra. ¿Para qué? Para corregir al maestro, para corregir a la persona, que de pronto uno puede decir algo, pero no porque uno lo quiera decir, sino que en algún momento salió y ya cómo corregimos si estamos en Biblia. Ya nos toca, ¿ya? Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Ahora, ¿cómo el Señor nos está purificando, hermano?
¿Cómo el Señor me está purificando a mí? ¿Cómo el Señor le está purificando a usted? Mire lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor. Vámonos a Levítico 26:26, para que usted, si está viviendo la situación, sepa que usted está en un proceso de purificación y deje de pelear con el Señor. Levítico 26:26. Dice que la purificación está relacionado con el quebranto y con la aflicción y con el sufrimiento. Para que Dios nos pueda purificar, para que Dios nos pueda santificar, para que Dios pueda refinar, debemos de pasar, y eso solo se dará con el sufrimiento, con el quebranto y con la aflicción que vive el pueblo en determinado momento. ¿Qué dice Levítico 26:26? Dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Yo decía: Señor, la misma palabra del Señor dice, y lo habla la Escritura, que el hombre viene malo desde el vientre, desde su nacimiento, desde el vientre de la madre. Él ya viene con la maldad, ya viene con la maldad. ¿Qué es lo que corrige? Cuando nosotros los padres enseñamos a corregir, enseñamos el temor, los enseñamos en una dirección del Señor, pero ya venimos con la maldad. ¿O por qué los niños pequeños son egoístas? ¿Usted no ha visto los gemelitos cómo se golpean, se quitan la cosa? ¿Cómo los niños dicen: este juguete es mío y no lo presto y no lo doy, y pelea? Porque allá viene la maldad en el niño. ¿Quién le enseñó a ser egoísta? Nadie. ¿Quién le enseñó a ser grosero? Nadie. Los niños, cuando tienen cierta edad, no le tiran a golpear la cara, no le alan el pelo. Por eso ya viene la maldad, ya vienen los niños. Ya vienen nosotros somos los que tenemos que corregir. Nosotros somos los que tenemos que enmendar, nosotros somos los que tenemos que direccionar a nuestros hijos para que no terminen fuera del camino del Señor. Dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan. ¿Qué quiere decir? Fíjese que aquí la Escritura del Señor está diciendo que siempre en la tierra habrá escasez de pan, habrá situaciones, habrá momentos, habrá en diferentes generaciones, según lo que usted ha leído en la Biblia. Nosotros hemos visto que siempre ha habido hambruna, siempre ha habido hambruna. Cuando nosotros pasamos necesidades, cuando nosotros pasamos circunstancias, es porque Dios nos está probando si para usted es buscar al Señor o nos vamos a hacer otro tipo de cosas. Por eso el Señor dice: yo soy el que la voy a quebrantar, yo soy el que le voy a traer la aflicción, yo soy el que le voy a hacer esto, yo, Jehová, tu Dios. Porque es que usted va a entrar al cuerpo de Cristo, porque es que nosotros vamos a entrar al reino, y Él no va a dejar entrar el pecado. Él no es de emociones, Él cumple su palabra y Él es de convicciones. Por eso el Señor dice aquí: cuando yo os quebrante. ¿Cómo nos quebranta el Señor? Trayendo necesidades, trayendo una enfermedad. Porque si usted no quiere corregir un camino, si nosotros no queremos enmendar una situación, ¿qué va a hacer el Señor? Nos trae una enfermedad. ¿No lo dice Job? Que el Señor, para que va a traer enfermedad y nos pone acostados con fiebre muy alta, se pierde peso, pero para que sus ojos estén puestos arriba en el cielo. Eso lo dice el Señor en Job. Eso lo dice el Señor. O usted me presta atención en lo que yo le estoy diciendo, o yo traigo la aflicción, yo traigo el dolor, yo traigo la situación, yo, Jehová. Porque yo necesito que usted me camine de acuerdo al propósito y de acuerdo a la tarea que Él tiene con cada uno de nosotros. Por eso Él dice: yo quebranto de pan. Dice: cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Fíjense que aquí el Señor está hablando de ¿qué? De que el pueblo del Señor, que ¿qué hace el Señor? Dice que hay ausencia de pan y no hay combustible, en las casas no habrá cómo hacer el pan.
¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen los gobernantes? En la mitad de la plaza hacen una fogata, hacen un horno y todos tienen que llegar ahí y ¿qué? Llevar la harina, llevar el pan, llevar y ponerlos ¿a qué? A cocinar en el fuego. Por eso dice 10 mujeres se reúnen, ponen a asar el pan, pero ese pan tiene un precio, porque usted tiene que pagar el consumo de eso que le pusieron a usted para cocinar el pan. O no nos toca pagar a nosotros el gas por consumir y por hacer alimento. Eso mismo dice el Señor. Entonces fíjense que aquí dice el Señor, se reunirán 10 mujeres y vuestro pan en un horno, o sea, todo el pan de 10 familias en ese horno, porque el horno se hacía más o menos entre 5 y 6 pies debajo de la tierra y se armaba, y en las paredes del horno se colocaban y se ponían, se tapaban, se dejaba un tiempo y ya, tome su torta, pero hágame el favor y me paga el consumo de la leña y lo que se hizo. Ahí está. Por eso lo dice el Señor, dice pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no nos vamos a saciar. Es lo que me dice la Escritura, es lo que me enseña la palabra. Es lo que me está diciendo el Señor. Hermano, y así como va el mundo, se tiene que preparar para la hambruna, para las situaciones que el mundo va a vivir. Y solamente tenemos que, por eso el Señor nos está preparando, porque dice el Señor, cuando venga la tribulación, cuando venga, ¿usted cómo va a responder? ¿Usted cómo va a hablar? Porque resulta que su papá, su mamá, su marido, su hermana, su amigo lo van a entregar. Y usted va a ser juzgado y vamos a ser puestos en las manos del Estado. ¿Para qué? Para juzgar su fe en el Señor. ¿O no nos están mirando cómo nos quitan a nosotros para que las iglesias sean puestas los falsos? Bien, dice, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Dice, en tiempo de escasez se hornea en hornos públicos por falta de combustible. Y la escasez predicha aquí había de ser tan grande que solo un horno sería suficiente para cocinar toda la comida del pueblo. Imagínense la hambruna y la necesidad y la situación que va a vivir lo que está diciendo el Señor. Con anterioridad nos está hablando el Señor. Para que cuando estemos en esos momentos, en vez de pelear, en vez de discutir, por eso el Señor nos está preparando. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la necesidad o cuál es el problema del gentil? La comida, el vestido, los zapatos, el dinero. Eso es lo que le interesa. ¿Y qué dice la Escritura? Que llegará el tiempo en que se prenderán las hogueras con el dinero. Ya el dinero no tiene valor y la gente quema para el frío, quema para la luz el mismo dinero porque no tiene valor. Lo dice la palabra del Señor. Y allá estamos, hermano. Es muy raro la persona que carga efectivo. Todo el mundo es con la tarjeta o por línea. Por línea, usted paga los servicios por línea, usted le consigna a fulano por línea y todo se hace, ¿por qué? Por la misma inseguridad o por la comodidad, como se quiere. Por eso dice el Señor, dice, en un solo horno sería suficiente para cocinar el pan de 10 casas. Imagine ¿cuántas casas tiene una manzana? Pero dice que la cantidad, usted no se sacia, queda con hambre. Por la misma necesidad, por la misma hambruna. Y es impresionante, hermano, lo que el Señor nos enseña. Por eso el Señor nos está purificando. Por eso el Señor me lleva a que yo pase necesidad. Por eso a mí el Señor simplemente me da lo que yo necesito. Por eso el Señor me da para beber el agua que yo necesito. Eso es lo que nos está haciendo el Señor.
Yo les dije a ustedes una vez, yo duré 14 años siendo procesada por el Señor por los dioses que yo tenía, que era la ropa, los zapatos, los accesorios, 14 años. ¿Por qué? Porque ese era mi Dios. Y yo todo lo que trabajaba y todo lo que ganaba era para comprar ropa y zapatos y arreglarme las uñas y arreglarme el pelo. Así no tuviera que comer, no me interesaba. Y ese no es el derecho, hermano. Porque muchas veces las personas prefieren gastar el dinero que es para comida en arreglarse las uñas, en hacerse no sé qué cosas. Y para eso se lo dio el Señor. No, hermano. Pero hay personas que su estética, su figura es su propio Dios. Y pasan dificultad y prefieren no comer. Y después vienen las enfermedades, vienen los problemas y corre al médico para que me dé pepitas. Pero somos nosotros los que no nos estamos cuidando, como dice el Señor. Dice, vámonos por favor a Ezequiel 4:16. Ezequiel 4:16. Dice así la palabra del Señor. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Tremendo lo que habla el Señor. Con tiempo el Señor ha revelado lo que va a acontecer. Con tiempo. Fíjese que mi esposo tenía algo y a mí no me gustaba que él me dijera, me decía, con anterioridad se lo digo, para que cuando usted esté ahí, usted no vaya a fallar, usted no se vaya a equivocar. Como a mí se me olvidaba, y cometía, él me dijo, pero yo se lo había dicho, usted ya lo sabía, ¿por qué cometió el error si yo ya se lo había dicho, que si usted no hacía eso, eso le iba a pasar? Con antelación el Señor nos está diciendo las cosas. En la Biblia usted encuentra lo que usted quiera. En la palabra del Señor nosotros encontramos hasta la noticia de mañana que va a acontecer, dentro de un año. Pero como nosotros leemos, pero no entendemos que lo que me está diciendo la Escritura, la he tomado como una historia y resulta que no es así. Sí, el Señor nos habla a través de metáforas, a través de las parábolas, a través de todo eso, pero el Señor nos está dando unas instrucciones, hermano. El Señor nos está dando instrucciones de cómo prepararnos para el devenir, de cómo estar listos para cuando se sucedan las cosas. Y él mismo dice, cuando vea esto, no se devuelva, no baje, no corra, quédese ahí donde usted está, porque ahí es donde el Señor va a bendecir. Y nosotros corremos para un lado y corremos para el otro, porque se nos olvida. Por eso el Señor vuelve y le repite, hermano, Él nos prueba. Y por eso dice que la purificación, Él va a usar sus recursos, que son las aflicciones, las opresiones, las necesidades, las enfermedades. ¿Para qué? Para doblar o para someter nuestras pasiones al Señor. ¿Y eso no es lo que representa el burro? Eso es lo que representa el burro. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan y dígale a ese hombre que me preste el asno y el pollino y tráigamelo. Y si le preguntan que por qué se lo van a llevar, diga que el Señor los necesita. Fíjense que el Señor, ¿qué le dice? Esto es lo que tiene que hacer. No, es que como vamos a hacer la Pascua, entonces como el Señor... No, yo no le dije nada de eso. Yo le dije el Señor lo necesita, no más. Pero nosotros armamos y entre más se defiende, más se hunde usted. Y dice la Escritura que le trajeron el asno y le trajeron el pollito. ¿Y qué hicieron? Le pusieron el manto. ¿Y eso qué significa? La cubierta, porque el cordero iba a estar sentado sobre el pollino y iba a redimir al burro o al asno, que representa a Israel en sus desórdenes y sus pasiones.
Y el pollino representa la humildad que se debe traer. Y el sentarse el Señor encima estaba cumpliendo lo que dice Éxodo 13:3. El hombre debe ser redimido y debe ser pagado. Y el asno debe ser o lo compra o le dobla su cerviz. Y eso estaba indicando que el Señor Jesús, sentado sobre las pasiones desordenadas que indica el burro, que indica el asno y que indica el desorden y que indica todo lo que dice la Escritura. Si no estoy mal, lo que dice aquí el Señor, mire, en Isaías 48:4, mire lo que dice la palabra. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. ¿Está hablando de qué? De Israel, de Jerusalén. Está hablando del pueblo del Señor que es inflexible, que no doblega su cerviz, que sus pasiones son desordenadas. Y el único que viene a controlar mis pasiones y viene a controlar mis cosas es el Señor. Y si yo no le entrego al Señor mis pasiones, si yo no le entrego al Señor mi vida, y si no leo la Escritura y no hago lo que dice la Escritura, mis pasiones y mi carne me va a gobernar. Por eso aquí el Señor lo está diciendo. Por eso el Señor a través del samaritano nos está enseñando que solo el Señor, sentado en nuestro corazón, sentado y gobernando nuestras pasiones, es el único que me puede gobernar, es el único que puede controlar mis emociones. El desorden que nosotros tenemos cuando no tenemos control, cuando no tenemos camino. Es el único, hermano. Pero ¿cómo? Si yo no leo la Escritura, si no leo la palabra de Dios. Yo tengo que leer la Escritura como dice el Señor en su palabra. ¿Para qué? Para que la palabra en el momento de la dificultad, en el momento de la opresión, en el momento de la pérdida, en el momento de enfrentarme a una situación, la palabra sea la que me gobierne. La paciencia. Porque eso es el Señor trabajando en nuestra paciencia, porque nosotros no somos pacientes. O todos los días, según lo que habla el noticiero, todos los días hay 1.300 muertos en Bogotá peleando por intolerancia. ¿Por qué? Porque es que a mí me empujan y ¡ay, pero eso es que no cabe! Ballenan y empezamos ahí a decir un montón de cosas. Peleamos con la gente porque el espíritu de intolerancia que hay en nosotros es impresionante. Por eso el Señor dice, yo tengo que llevarla, tengo que quebrantarla, tengo que ponerla en una situación dura porque necesito que usted cambie su rutina, le dé la importancia a lo que yo quiero y no a su carne, no a lo que usted está planeando cuando ya el Señor le dijo que no. Yo sigo, no, eso el Señor, Él es misericordioso y Él me lo dará. Sí, ¿cómo no? No es que Él no pasa por encima de su palabra, porque dejaría de ser Dios, estaría mintiendo y lo único que Dios no puede hacer es mentir. Porque si a mí el Señor me dice que no, yo lo hago y después yo recibo la bendición de Dios, entonces Dios es un mentiroso. Y no vale la pena confiar en Él. Ya dijo que no y Él no va a cambiar. Que usted se meta en el rollo es su problema. Después venga llorando ante el Señor y a clamarle y a suplicarle y a decir, quíteme esta cadena, Señor. Quíteme este yugo. Quíteme esta situación. Que usted se metió ahora, la dejo ahí un ratico para que sufra, hijo, para que aprenda a obedecer. Pregúntele al Señor por qué la situación suya con tanto tiempo. Dígale al Señor qué es lo que estamos haciendo mal, que tenemos la misma problemática y que no hemos avanzado en nuestro desarrollo con Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que sí, muchos de nosotros estamos siendo purificados, Señor. Muchos de nosotros estamos viviendo situaciones con nuestra salud, Señor. Muchos de nosotros estamos viviendo situaciones con la parte financiera. Muchos de nosotros estamos pasando dificultades a nivel de pareja,
con nuestros familiares, con nuestros vecinos y aún con nosotros mismos, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdenos, Señor. Ayúdanos a poder pasar por encima, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vencer aquellas cosas que gobiernan mi mente, que gobiernan mi ser y que gobiernan mi casa, Señor. Por eso yo te pido, Señor, te pido, Padre bendito, por los hogares, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de su pueblo, como te digo, cada noche, Señor. Sana el que está enfermo, Señor. Háblale a su corazón cuál es la raíz de su enfermedad, de su dolencia, cuál es el problema que lo aqueja y por lo tanto hay enfermedad en ese cuerpo, en esa vida, en esa casa, Señor. Háblale, Señor. Muéstrale en sueños, en palabras, en cualquier forma o manera. Redarguye el corazón de su pueblo, Señor. Sabemos que estamos haciendo cosas que no son tuyas, Señor. Así como tú dices en tu palabra, Señor, que tú vienes a pedirnos cuentas a nosotros, los labradores de tu viña, Señor. Los labradores de tu casa, Señor. Aquellos que estamos compartiendo su palabra, Señor. Permita que sea su palabra, que no sea lo que dijo el hombre, lo que dice el mandato del hombre, lo que dice la tradición. Es lo que dice la Escritura, Señor. No es lo que digan los anteriores a nosotros, Señor. Aquellos filósofos, aquellos que trajeron tantas cosas erradas, equivocadas, y que hoy nos estamos dando cuenta que estábamos ciegos, Señor. Que un ciego estaba guiándonos, pero ahora venimos, Señor. Y tú has quitado el velo, nos ha untado un codillo, nos está mostrando el camino, Señor. Ayúdanos sobre todo a nosotros, Señor, los que queremos hacer las cosas bien para ti. Sabemos que cometemos errores, sabemos que hemos hecho cosas, Señor, que seguramente no es tuyo, Señor. Pero tú, Señor, nos llevas a corregir, a poner en orden nuestra casa, nuestra vida, a llevar a un pueblo, Señor, a su presencia. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes con las responsabilidades que tú nos has delegado. Perdona, Señor, porque nosotros le hemos dado más importancia a lo que es del hombre y no a las cosas tuyas. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Bendiga a los hermanos de Medellín, Señor, bendiga a las hermanas en Bogotá. Tú conoces las necesidades, tú conoces las situaciones de cada una, Señor. Purifícalas, Señor. Santifícalas, Señor, para que puedan entrar al reino, para que puedan ser recompensadas con la vida eterna, Señor. Igualmente con Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Haz volver a cada uno de nosotros otra vez al camino, Señor. Permítanos confiar en su palabra, Señor eterno y Dios maravilloso. Gracias, Señor, por los hermanos de Bucaramanga, por los hermanos que están aquí en la iglesia, Señor. Gracias por ellos, gracias por las bendiciones que tienen, Señor. Gracias por ese proceso en el cual estamos, Señor. Si es un proceso de salud, dígale al Señor cuál es la raíz de mi proceso, Señor. ¿Por qué esta situación? Tal vez Dios no quiere que usted hable, se relacione con alguien en particular y por eso Dios la mantiene o lo mantiene en esa situación, porque Dios no quiere que te contamines, Dios no quiere que te mezcles, Dios no quiere que tú hagas lo que Él desde el principio te dijo que no. Por eso, Señor amado, Dios eterno, trae la revelación a cada uno, Señor. Así como cada noche te ruego, te suplico, y muchas veces, Señor, tú has conocido mi llanto por las personas que están enfermas, Señor. Trae, Señor, la sanidad, trae, Señor, la libertad, como tú le diste la libertad a su pueblo, Señor. Tráelo, Señor, porque tú viniste a traer, Señor, nuestra salvación, nuestra sanidad y hacernos volver al camino. Gracias porque somos de la vid verdadera, como dice Hebreos 12, somos del resucitado, Señor. Nosotros somos de Cristo, somos ese pueblo de los primogénitos, Señor. Porque Cristo es el primogénito de entre los muertos,
Cristo es el que resucitó como primogénito y nosotros somos los primogénitos. Por eso dice la Escritura que Él vendrá por los primogénitos y nosotros somos los primogénitos. Porque hemos creído en ti, porque seguimos al dador de la vida, al resucitado, al de la vid verdadera, Señor. Porque vendrás tú, Señor, pero por las uvas silvestres, Señor, las que no dieron el buen olor, como dice su palabra. Tú dices, Señor, que ellos no dieron el buen olor, que hicieron lo incorrecto, Señor. Por eso tú nos has llamado a nosotros. Permita que nosotros seamos ese olor fragante, como esa vid verdadera, como dice la Escritura. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Bendíganos, Señor, llévanos con bien. Que mañana sea un día de bendición, que mañana sea un día de regocijo, de que vamos a hacer la obra para ti, Señor, para que tú no digas, como dice la Escritura, que el pueblo será recogido como vasija que no sirve para nada, Señor. Sí queremos ser esa vasija de honra, Señor. No queremos ser esa vasija que no sirve para nada, dice la Escritura. Queremos ser la vasija que tiene el aceite, que ha cambiado el agua por el vino, Señor. Por eso ayúdanos, Señor amado. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Entrego otra vez, Señor, en tus manos, en tu corazón, a cada uno de los hermanos que están enfermos, Señor. Tú conoces cada situación de cada uno de ellos. Trae sanidad. Muéstrale, Señor, cuál es la razón y el motivo de sus enfermedades, Señor. Que haya perdón, porque tú viniste a sanar y es lo que yo siempre pedí. Tú viniste a sanar y queremos ver los milagros que hiciste en el ayer, Señor. Queremos confesar su nombre y contarle al mundo que tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios que libera, que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Gracias por responder a nuestras peticiones, Señor. Gracias por esa recompensa o por ese regalo que nos diste a nosotros, Señor. Ese lugar para dar, Señor. Porque fue luchado, Señor, fue trabajado, Señor. Gracias por cada uno de esos recursos que se movió, Señor, para que la niña hoy tuviese esos 2 cupos en esos 2 colegios y pudimos elegir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todas esas cosas, Señor, que tú nos das, aquel que te servimos con amor y con temor. Aquellos que queremos hacer las cosas de acuerdo a su palabra, Señor. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.